Pues vamos a la palabra directamente. Vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Números, capítulo 20. Una vez más, recordarles, estamos en esta serie, verso a verso, del libro de Números. Y lo que estamos viendo en el libro de Números es este caminar del pueblo de Dios por el desierto. Un caminar que tenía que ser en 3 días al lugar, a la tierra prometida que Dios les había prometido, ¿verdad? La tierra prometida. Se va a tardar 40 años por desobediencia, por incredulidad, por la rebeldía que hay en el corazón. Y bueno, de eso estamos aprendiendo, y lo que vemos en todo momento es cómo Dios es fiel a pesar de cómo se comporta o cuál es la actitud del pueblo. El día de hoy le hemos titulado a esta enseñanza Prueba e Incredulidad. Una vez más veremos una prueba. Una vez más el pueblo será pasado por una prueba y va a fallar el pueblo, van a ser incrédulos. Hoy veremos cómo esto es algo constante en el pueblo de Dios y que aprendamos nosotros para no caer de la misma manera. Y creo que al ponerle prueba al título es recordar y meditar cómo reaccionamos o cómo enfrentamos nuestras pruebas. A veces no es fácil. Cuando no nos pasa nada y todo está tranquilo en mi casa, es fácil poder decir, no, cuando venga la prueba voy a vencer y voy a permanecer firme y todo. Pero cuando la prueba llega a nuestra vida, de repente es complicado y a veces no reaccionamos de la mejor manera. Y no solamente eso, de repente puede haber que la misma prueba Dios nos la ponga una y otra ocasión, ¿verdad? Como cuando estamos en la escuela, que si no pasamos en la primera, hay segundas. Y mientras no pasemos, terceras. Y si no, cuartas, quintas. Cuando estábamos nosotros más chavos, ¿verdad? Había N oportunidad, o sea que podías presentar 1000 veces y si no pasaba, seguía. Ahora no, nomás hasta sexta. Pero muchas veces Dios te pone una prueba y la misma prueba para ver si hemos aprendido y podemos reaccionar. Y yo quisiera nada más, antes de leer Números, de orar y empezar con Números, recordar algo que vimos hace unas semanas en Santiago. ¿Sí? Acabamos también de terminar el libro de Santiago. Y Santiago capítulo 1, versículo 2, quisiera leerlo para recordar lo que Dios nos ha dicho en relación a las pruebas. Dice Santiago 1:2: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces la Biblia me dice, estás en prueba, dificultad, gózate. Es difícil, no es fácil, pero la Biblia me motiva a que aún en la prueba yo pueda tener gozo. ¿Por qué? Porque tengo que entender que la prueba tiene un propósito de Dios para mi vida. Y aquí me dice que va a producir paciencia, o me va a producir el aprender a confiar y depender totalmente en Dios, porque dice ahí, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esto me habla de madurez. Las pruebas que enfrentamos me van a llevar a tener madurez cuando yo las puedo enfrentar de la mejor manera. Mira lo que dice ahí mismo, sigamos leyendo, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, recuerden que sabiduría dijimos aquí, que era saber reaccionar en cualquier situación. Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría ante la prueba, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y luego me dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento
y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿De qué me habla? Que uno tiene que aprender a confiar en Dios, tener gozo en la prueba y aprender a esperar en Él. Y no se vale que seamos hombres de doble ánimo, que bueno, ahora sí confío en Dios. Ay, no, ya me agüité. Y luego, ahora sí quiero echarle ganas. No, ya no quiero. Bueno, ahora sí quiero y le voy a pedir que me ayude. No, ya no quiero hacer nada. Entonces yo no puedo vivir de esa manera. Tengo que aprender a esperar, a confiar en Dios. Si te mete Dios por una prueba, entendámoslo. Dios se quiere glorificar en nuestra vida y tiene un propósito especial y específico por el cual nos está metiendo en esa prueba, en esa tribulación o prueba, para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito también? Que nosotros entendamos de qué tamaño es nuestra fe. Y no porque Dios necesita saberlo, porque Él lo sabe todo, sino el que necesita saberlo somos nosotros mismos. Y regresando al pueblo de Israel, este pueblo una y otra vez ha estado fallándole a Dios. En este caminar por el desierto, constantemente han estado enfrentando pruebas, y la idea es si realmente están confiando o han aprendido a confiar en Dios, a pesar de que Dios se ha comportado como un marido fiel. Yo les decía, hoy veremos una prueba donde no solamente hoy va a fallar el pueblo una vez más, sino que hoy sucede algo raro, diferente a todas las demás, porque hoy veremos a Moisés que va a fallar. Hoy Moisés no va a ser ese hombre en el cual hemos visto que no se mantiene íntegro, sino que hoy va a fallar, y lo aprenderemos el día de hoy. Así que oramos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea hablando en nuestras vidas. Dios, te doy gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Queremos que el día de hoy, a través de esta lectura, a través de ese estudio, tú puedas hablar a nuestras vidas, Dios. No quiero ser yo, no quiero ser mi voz, no quiero ser mi intención, sino quiero que tu Espíritu Santo, Dios, se mueva y que tú hables a cada uno conforme a la necesidad de cada quien. Tú sabes qué necesitan, tú sabes lo que hay en su corazón, y permite, Dios, que podamos estar atentos a tu palabra para salir transformados a través de ella. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Números capítulo 20, versículo 1, dice de esta manera: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Lo primero que tenemos que ver en esta historia es tratar de ubicarnos cuándo fue este evento. Lo que me dice a mí en el versículo 1 que es en el mes primero, pero no me dice de qué año. Entonces, algo que pudiéramos pensar es que al final de este capítulo 20, al final, en el último versículo, me habla que Aarón murió. No solamente empieza a hablar en el versículo 1, me habla que muere María. ¿Sí? ¿Quién es María? Pues la hermana de Moisés, hermana de Aarón también. Y me dice el último versículo que murió Aarón. Entonces, puedo tener una referencia porque en Números, capítulo 33, verso 18, lo voy a leer. Números 33, 38, perdón. Número 33, 38, dice: y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió, está hablando de Aarón, a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. ¿Sí? Entonces, ¿qué me hace referencia? ¿Cuándo murió Aarón?
murió a los 40 años de la salida de Egipto. Entonces, si yo regreso a Números capítulo 20 y me dice el mismo capítulo que murió Aarón, entonces pudiéramos ubicarnos que estamos hablando en el año 40, en el primer mes, cuando muere María, ¿sí? Entonces, la primera parte es ubicarnos en qué tiempo estamos. Lo segundo es recordar quién era María. María era la hermana de Moisés, aquella que lo cuidó cuando él nació. Nos habla la palabra también que esta mujer era profetisa. Y la última vez, ¿se acuerdan cuál fue la última vez que vimos a escena a María? Fue cuando murmuró contra Moisés, que Aarón y María murmuraron contra Moisés. Y se acuerdan que Dios los llama y Dios habla a ellos y castiga a María, y a María le da lepra. Y entonces está fuera del campamento por 7 días hasta que regresa, y ya no más se vuelve a hablar de María hasta ahorita que muere. Entonces yo, meditando en ello, pudiera pensar algo. Yo creo que María aprendió la lección. Y creo que de una manera muy interesante, ¿no? Muy fuerte, porque te puedes imaginar, está María, que es usada por Dios, parte del liderazgo de la familia, del liderazgo del pueblo, y cuando comete un error grave, murmurar, hablar, Dios le pone lepra y estaba toda blanca de lepra. Creo que esa fue una gran lección para ella, creo, porque la Biblia no nos dice, pero ahí aprende. Y creo que otra vez, de una manera tan clara, después de que le dio la lepra, creo que nunca más, pienso yo, que volvió a fallar. Y creo que es ahí donde podemos aprender la importancia de confiar o vivir para Dios. Lo otro que yo quiero también resaltar, que me dice de esta mujer, es que ella ha muerto. Y otra vez, la muerte la tenemos que identificar con el pecado, porque es a través del pecado que entró la muerte a este mundo. La consecuencia del pecado es la muerte. Y creo que otra vez pudiéramos aprender. Es normal y es natural, nosotros como iglesia tendríamos que aprender, hermanos, que la muerte es algo natural que está en todo ser humano, y que Dios lo ha dicho de esa manera, pero aquellos que están en Cristo tienen una esperanza, que en el momento en que Dios nos llame y que dejemos esta tierra, si estamos en Cristo, al instante estamos en Dios. Y creo que tenemos que aprenderlo, porque todos nosotros en cierto momento vamos a perder un ser querido. Y claro, si no conoce a Dios, tendríamos que llorar probablemente, porque no hay una esperanza para esa persona. Pero alguien que conoce a Dios, alguien que le sirve a Dios, alguien que busca a Dios, creo que es importante que aprendamos a tener paz, tranquilidad y consuelo en Dios, sabiendo que esa persona está en el lugar que todos nosotros quisiéramos estar, que está con Dios, que está recibiendo la bendición de Dios. Y no sé qué más esté Dios dándole a esa persona, pero tengo que entender que es algo normal, natural, para aprender a tener tranquilidad, consuelo, porque no podemos estar viviendo deprimidos o estar con dolor profundo constantemente por la pérdida y lamentarnos por una pérdida de un ser querido. Y creo que es ahí donde tenemos que caminar. Yo sé que no es fácil. Alguien puede decir, a lo mejor alguien que esté pasando por esto me va a decir, es que no es fácil, pastor. No, yo sé que no es fácil, pero igual es una prueba que Dios está poniendo. Y esa prueba, una vez más, es que aprendas a confiar y a depender totalmente de Dios. Entonces, qué importante es que podamos tener nuestra confianza plena en Dios, ¿sí? Otro punto importante para terminar con este versículo 1 es que María tampoco va a entrar a la tierra prometida.
Cualquiera pudiera pensar y decir, bueno, pues es que es parte del liderazgo, ellos tienen un privilegio o tienen palancas para poder entrar a la tierra prometida. Y no, ella tampoco va a entrar a la tierra prometida, aunque estuvo sirviendo a Dios, aunque estuvo trabajando en su obra, aunque fue usada profetizando. Bueno, esto no le da una entrada a la tierra prometida. Y creo que esto simplemente es importante, hablando de esa esperanza que tenemos en Cristo. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos un encuentro con Dios. Porque no podemos pensar que soy cristiano porque he nacido en un hogar cristiano. Ese es un error. Cuando de repente le pregunto a la gente, oye, ¿y desde cuándo eres cristiano? Uy, yo soy cristiano de cuna, yo nací cristiano. Y así como que, error. Porque la Biblia me dice que todos hemos nacido en una condición de pecado. Y necesitamos tener un encuentro con Cristo para poder ser salvos. Entonces, el venir a la iglesia no te hace cristiano. El tener unos papás cristianos no te hacen cristianos. El tener una esposa cristiana no te hace cristiano. O tener un esposo cristiano no te hace cristiana. Sino que cada uno debe tener un encuentro especial con Dios para que le entregue su vida y entonces pueda tener esa relación completamente con Él. ¿De acuerdo? Entonces, este es el versículo 1. Versículo 2, sigamos leyendo y veamos un poquito de la historia. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y aquí entra el pueblo una vez más. Otra vez, un pueblo que no entiende. Y una vez más se va a quejar y se van a levantar contra el liderazgo. ¿Contra quién? Contra Moisés, contra Aarón. Y si se levantan contra ellos, se están levantando directamente contra Dios. Versículo 3. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y otra vez, es un pueblo que se queja, un pueblo que murmura, y otra vez el pueblo que le está diciendo a Moisés, que es directamente a Dios, mejor nos hubiera matado Dios en el desierto. Así como dice, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Se acuerdan que hemos leído? En una ocasión cayó fuego sobre los levitas cuando estaban con el incensario y murieron quemados. En otro evento que vimos, en la rebelión, se abrió la tierra y se los tragó completamente. Entonces, en otra ocasión vino una plaga de muerte cuando se pone Moisés y Aarón en medio para interceder para que se detenga la mortandad. Entonces ha habido castigos y este pueblo se queja, y en vez de agradecer que Dios ha sido bueno y que no han muerto, de repente se están lamentando y dicen, mejor nos hubiéramos muerto con nuestros hermanos, mejor Dios hubiera acabado con nosotros. Versículo 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Y les digo, otra vez la queja de un pueblo que no aprende. Ahora, interesante porque esta escena se repite una vez más. Porque esta misma prueba, ahorita que hablaba de la segunda vez, la prueba, esta misma prueba ya lo habían tenido cuando recién salieron de Egipto. Habían tenido esa prueba que les faltaba agua justo cuando recién salen de Egipto. Y mira, lo vamos a leer en Éxodo capítulo 17, versículo 1. Este pasaje es muy parecido al que estamos leyendo ahorita y pareciera que es el mismo lugar, pero bueno, leyendo o viendo los tiempos, me hablan de dos lugares diferentes, dos situaciones diferentes, mismo pueblo y quizás personas diferentes. Pero mira lo que dice Éxodo 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo contra Moisés y dijeron, danos agua
para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Es muy parecido. En aquella vez se quejaron, o en Números se está quejando de que mejor se hubieran muerto con los demás del pueblo. Aquí no. Aquí se están quejando y dijeron: ¿para qué nos sacabas de Egipto? ¿Para venir al desierto sin agua y morir todos aquí? Y entonces, versículo 4, clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeases el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Si aquí le dice que lo golpee la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, dice, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Sí? Entonces aquí hay una relación nada más. Le ponen en aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla. Aquí la duda o lo que tentaron ellos contra Jehová, contra Dios, es que ¿está Dios con nosotros o no está? Si está, que nos dé agua, y si no, pues mejor nos regresamos a Egipto. Entonces pareciera que es la misma prueba, pero son, bueno, el mismo escenario, pero no, son la misma prueba en dos tiempos diferentes. El problema es que el pueblo reacciona igual. El pueblo no ha aprendido, parece de loco, ¿no? Pero después de 40 años, donde Dios les ha dado maná, les ha dado carne, les ha dado agua, les ha provisto de todo, les ha guardado. Su presencia va de día y de noche, viendo las señales, prodigios, todo, la manifestación de Dios, viendo la gloria de Dios. Es increíble que no han aprendido a confiar y a depender completamente de Dios. Tanto así que van contra Moisés, contra Aarón, y se quejan por la situación que están pasando. Versículo 5, regresamos ahí a Números, capítulo 20, versículo 5. Dice así: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Esto es interesante, a este mal lugar. No es un lugar de cementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. La pregunta sería: ¿en dónde están ellos ahorita? ¿Ahí me puede decir en dónde están? Lo vimos en el versículo 1. Dice: acampó el pueblo en Cades. ¿Sí? El pueblo está en Cades. Es el lugar donde el pueblo se encuentra ahorita, en el lugar donde no hay agua. ¿Cuál es ese lugar? Esta es la segunda vez que ellos llegan a este lugar, a Cades. Cades está en la frontera con la tierra prometida. Y esto simplemente como referencia, Números 13, 25 y 26. Lo voy a leer, dice así. ¿Se acuerdan que iban a entrar a la tierra prometida? Y Dios les dijo: tomen la tierra que les he dado. Y ellos le tuvieron una idea y le dijeron a Moisés: ¿por qué no escogemos hombres que vayan y examinen la tierra y que vean cómo está, si es bueno que podamos entrar? Y así lo hicieron. Recuerden que Dios no lo mandó así, pero Dios se lo permitió. Van 12 hombres, ¿sí? Van los 12 hombres, y estando ahí recorren la tierra y ven lo que hay. Y entonces ellos vienen
después de 40 días a dar su reporte. Y eso está ahí en el versículo 25 y 26. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, el mismo lugar que estamos hablando. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostró el fruto de la tierra. ¿Qué había sucedido en ese lugar? Ellos habían ido a reconocer, trajeron las buenas nuevas. Leíamos ahí que trajeron un racimo de uva en un palo porque era algo muy grande. Y cuando ellos vienen y ven el fruto, ellos se sorprenden. El problema es que cuando ellos están dando el resumen, 10 de ellos empiezan a decir, es que hay gigantes. Nosotros somos como langostas y no podremos ser más fuertes que nosotros. Y temió todo el pueblo, dudó de Dios y hubo una incredulidad. Y entonces empezaron a llorar porque ellos no se veían tomando ese lugar. Y solamente 2 hombres dicen, sí, claro que sí, Dios nos lo va a entregar, que es Josué y Caleb, que dijeron, vamos, Dios nos lo va a entregar, nos lo vamos a comer nosotros. Dios está con nosotros y no nos detengamos, sino que vayamos allá. Y este lugar de incredulidad, o este lugar donde hubo incredulidad del pueblo, es el mismo lugar en el cual se encuentran ahí. Tanto así que ahí en el versículo 5 de Números, ellos dicen, quejándose, no es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y eso es increíble porque no es el lugar donde Dios los quiere. Dios los va a meter a un lugar donde fluye leche y miel. Pero ellos no han aprendido a confiar y a depender de Dios. Otra vez, no han aprendido a creerle a Dios. Y esto los lleva ¿a qué? A quejarse contra Moisés. Claro, si se quejan contra Moisés, se está quejando contra Dios. 40 años, les decía ahorita, han pasado desde que Dios los ha sacado, que Dios ha sido fiel, que no les ha faltado nada. Y ellos no han aprendido. Versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Interesante porque Moisés y Aarón van a buscar a Dios ante esta prueba que están enfrentando y creo que es una gran enseñanza para todos nosotros. ¿Qué hacer cuando viene una prueba? ¿Qué hacer cuando viene una dificultad? Lo primero que tenemos que hacer es ir ¿a quién? A Dios. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces le buscamos a alguien, un amigo, un familiar, un conocido, buscar a alguien que me pueda apoyar, cuando lo primero que tengo que hacer ante una prueba es ir a buscar a Dios, buscar su rostro, porque si hay alguien que me puede ayudar en medio de la prueba, solamente es Él. Yo tengo que aprender a acudir a Él, porque Él es mi fortaleza, porque Él es mi pronto auxilio en el medio de la tribulación. Pero es aprender a ir a Él. Lo que hace Moisés y Aarón es postrarse sobre sus rostros, buscar a Dios. Y lo más impresionante es que siempre que buscamos a Dios, Él nos responde. Tenemos un Dios que está atento, su oído atento al clamor de sus hijos. Y cuando ellos levantan su voz y claman a Dios, la gloria de Dios desciende y viene a ellos. Y viene a darle instrucciones para lo que tienen que hacer. Igual cuando Dios habla a nuestras vidas es a través de su palabra. ¿Quieres saber qué hacer en medio de una prueba? No hay otra manera más que ir a la palabra, y Dios, que habla a través de su palabra, de la Biblia, Dios dará instrucciones de lo que tienes que hacer. Versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara
Vean las instrucciones. Número 1, toma la vara. Número 2, y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano. Número 3, hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará agua, eso lo va a hacer Dios. Y sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. 3 instrucciones sencillas que tenía que hacer Moisés. La primera, ¿cuál era? Tomar la vara. La segunda, reunir la congregación. ¿Sí? Y la tercera, tenía que hablarle a la peña, y lo demás Dios lo iba a hacer. Y lo impresionante que tengo que resaltar es que a pesar de que el pueblo se ha quejado y ha murmurado una vez más, quizás nosotros hubiéramos dicho, basta, hasta aquí, ya no más. 40 años y no aprendes. Pero no, vemos a un Dios grande en misericordia, que está dispuesto a una vez más darle lo que el pueblo necesita. Y otra vez, eso se le llama misericordia. Y creo que aquí podemos aprender también nosotros algo. Quizás en nuestro caminar con Dios le fallamos a Dios una y otra y otra y otra vez. Tenemos un Dios bueno en el cual nunca nos va a desechar, y que si permanece con nosotros fiel es gracias a su misericordia. Y lo más emocionante, o lo impresionante más bien, es que su misericordia nunca se acaban, porque la Biblia me dice que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces, esto me ayuda a estar confiando siempre en Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Y aunque le fallemos, y aunque nosotros no hayamos sido fiel, Él permanece fiel. Mira cómo el salmista nos marca un poquito cómo es nuestro Dios. Salmos 103, versículo del 8 al 11. Salmos 103, del 8 al 11, dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y este versículo es una bendición para nosotros, porque me habla cómo es Dios, la naturaleza de nuestro Dios. Qué impresionante que no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Qué impresionante que aún cuando lo hacemos enojar, su enojo no es para siempre, claro, cuando nos arrepentimos. Qué impresionante que me dice que así como está a la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció Jehová su misericordia a los que le temen. Y eso me ayuda, y quiero que entiendas cómo es la característica de nuestro Dios. Cómo tenemos un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que nunca nos va a dejar, ¿sí? Entonces, con esta característica, Dios está dispuesto a darle una vez más agua a este pueblo, que podemos decir no se lo merece, ¿verdad? No merece que Dios una vez más le responda. Pero Dios quiere mostrar su amor y su misericordia a pesar de todo. Y mira lo que hace Moisés. Versículo 9, ahí en Números 20, versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Esto se lo hizo. ¿Recuerdan? La primera instrucción era que tomara la vara. ¿Qué hace Moisés? Tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunió Moisés a Aarón y a la congregación delante de la peña. Segunda instrucción bien hecha. Y les dijo: oíd ahora
rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Notaron algo diferente? ¿Notaron que hizo algo que Dios no le había dicho? ¿Qué fue lo que hizo que Dios no le había dicho? Antes de eso hizo algo más. ¿A quién tenía que hablarle? A la peña, la roca. ¿Y a quién le habló? ¿Quién le dijo que tenía que hablarle al pueblo? Nadie. Y puede ser que llegue un momento donde Moisés salió de sus casillas. Llegó un momento donde Moisés dijo: basta, este pueblo no entiende, una vez más no ha entendido. Y aunque va y busca a Dios, y aunque va y busca dirección, y aunque aparentemente está haciendo lo que Dios le está mandando, de repente sale, yo puedo decir, brota del corazón lo que hay en Moisés. Porque les dice al pueblo: oíd ahora, rebeldes. Ahora, aunque eso es cierto, él no era nadie, no tenía que decir ni hablar de esa manera, porque él venía a hablar de parte de Jehová. Entonces, él no podía estar siendo un intermediario y a la misma vez siendo juez. O sea, él no era nadie ni tenía derecho de reaccionar así. Incluso dice: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y aquí decimos, parece que Moisés está diciendo: ¿tendré que sacar agua de esta peña? Y pareciera que Moisés os está dando el papel de que él sé que lo va a hacer. O incluso, a lo mejor no así, pero puede ser que se esté poniendo 50 y 50 con Dios. Es decir, entre Dios y yo, ¿quieren que hagamos salir agua de la peña? Y creo que esto es muy interesante. Porque está Moisés hablando algo que Dios no ha dicho. Y voy a poner varias cosas que podemos aprender en esto que estoy enseñando. La primera: cuidado cuando Dios te ha puesto en un área, en el ministerio, en el servicio, y tú te empiezas a creértela de más, que empiezas a creértela en tu capacidad, y que piensas que por ti las cosas suceden. Cuidado, porque la gloria es de Dios y Él no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? No sé, puede ser, a lo mejor estás compartiendo y la gente te dice: oye, qué bonito compartiste, si te crees que eres muy capaz de compartir, o cantar, o tocar, o ir a hablarle a la gente, o orar por alguien, o Dios te usa en consejería, o Dios te usa de una u otra manera, y luego de repente pareciera que, a lo mejor Dios te usa dando palabra, como alguien que Dios usa mostrando el evangelio de una manera directa, y luego de repente te crees que ahora tú puedes darle profecía y hablarle todo cuando tú quieres, cuando tú creas y como tú quieras. Pues Dios te usa que al momento que oras por alguien, Dios te usa para que a través de ti seas un medio para que ellos sanen, y que de repente piensas que ahora las cosas suceden cuando tú quieras. Tanto así que le dices a la gente: ¿quieres que te sane Dios? Voy a orar por ti, te vas a levantar. Cuando Dios no está diciendo nada, y cuando tú te quieres mover en tus propias fuerzas. Cuidado cuando tú quieres tomar el lugar de Dios. Tanto así que toma la vara, y ahora sí lo que decían ahorita, y le golpea 2 veces. Dios nunca le dijo que golpeara, Dios le dijo que le hablara. Pero a lo mejor se está acordando a Moisés que la otra vez así funcionó. Y otra vez, cuidado cuando, aunque busques a Dios y pidas consejo de Dios, al final quieras hacer tu propia voluntad.
El problema es que Moisés hoy no está obedeciendo a Dios. Hemos conocido a Moisés como el hombre más manso en todo momento. Y ahora está irreconocible. Está mostrando Moisés una rebeldía que a lo mejor se pegó también por lo que está pasando. Y eso Dios se lo dice. Mira, en Números, así como referencia, Números 27:14. Números 27:14 dice: pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojo de ellos. Estas son las aguas de la rencilla en Cades, en el desierto de Sin. Pero dice claramente ahí: fuiste rebelde a mi mandato en el desierto. En el Salmo 106, 32 y 33 también nos lo dice. Salmos 106, 32 y 33. 32 y 33 dice de esta manera: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Entonces pareciera que de repente sacaron de sus casillas a Moisés, que Moisés se rebeló en ese momento a causa de la actitud del pueblo, y me dice claramente: y habló precipitadamente con sus labios. Y creo que muchas veces nosotros nos podemos dejar mover como Moisés lo está haciendo en este momento, porque muchas veces decimos cosas que Dios no dice, y cosas tan sencillas, porque Moisés tampoco dijo algo ni una mentira, porque nomás dijo: oídme, rebeldes. ¿Cierto? Quizás él dice: vamos a hacer que salga agua. Pero muchas veces nosotros decimos cosas que no son de repente como para hacer reaccionar a alguien más. No sé, a lo mejor alguien ha dejado de venir a la iglesia y luego le pasa algo, le dice: aguas, porque Dios está castigando. O a lo mejor utilizamos frases como: creo que Dios está enojado contigo. Y aunque nuestra intención es correcta, quizás haciendo volver a la gente o reaccionar a la gente, pero tengo que entender que eso no está hablando Dios. Muchas veces te tiene a decir: yo creo que estás en maldición por esto y por lo otro. Y muchas veces nosotros tratamos de asustar a la gente pensando que si los asusto van a cambiar. Y eso no lo va a cambiar. Algo que de repente, no sé si ustedes lo aprendieron así, pero así a mí me habían enseñado. A mí me habían enseñado que teníamos un Dios fuerte, poderoso, celoso, que estaba en un trono, haciendo justicia y castigando a todo aquel que hiciera lo malo. Y el querer acercarse a un ser así no es tan fácil, porque sé que soy mal y me va a golpear, me va a castigar, me va a disciplinar. Pero cuando yo entendí que el Dios que la Biblia me enseña no está así, sino que es un Dios que, a pesar que es celoso, justo, perfecto, tiene los brazos abiertos, y que es un Dios de amor y de misericordia, lento en la ira y grande en misericordia, que leíamos el domingo, que me está invitando a venir confiadamente a su trono. Tengo que entender que nuestro Dios es un Dios diferente. Sí, es un Dios celoso, y horrendas cosas caen en manos de un Dios vivo.
Pero no puedo yo tratar de asustar a la gente, de hacer pensar que el juicio, la maldad de Dios va a venir cuando quizás Dios no ha dicho nada sobre esa persona. Cuando Dios quiera tratar con una persona, Él lo va a hacer y no te necesita. Y nuestras palabras ante esa persona tienen que ser de amor, de exhortación, de motivación, que puedan seguir adelante, que no se desanime, al contrario, que ellos puedan buscar a Dios y seguir a Dios. Y no puedo poner palabras que Dios no ha dicho. Y no porque una vez funciona quiere decir que está bien. Porque lo que hace Moisés es golpear a la roca, lo golpea 2 veces. El agua brota, el agua sale y cualquiera pudiera decir: bien, Moisés, lo hiciste bien. Pero aunque las cosas están saliendo, aunque el agua está brotando para el pueblo, Moisés no obedeció ni hizo lo que Dios le había pedido. No porque las cosas sucedan quiere decir que está bien. Moisés no está obedeciendo. Y tengo que aprender algo, hermanos. La desobediencia tiene consecuencias muy graves. A veces no lo vemos de esa manera. A veces vemos que es algo muy malo, un pecado muy malo, quizás la idolatría, quizás el adulterio, quizás el asesinar. Y a veces pensamos que la desobediencia no es tan mala. Pero cuando Adán y Eva le dijeron que no comieran de ese fruto y desobedecieron, la consecuencia hasta el día de hoy la estamos llevando. La desobediencia de Moisés lo va a llevar a un momento tan difícil. Tanto así que no va a poder entrar a la tierra prometida. Entonces yo creo que entiendas algo. Cuando Dios ha estado hablando a tu vida, cuando Dios te invita a que le sirvas, a que trabajes para Él, te hace un llamado para el ministerio, para un encuentro con Él, y si tú no estás obedeciendo, cuidado. Porque con Dios no jugamos. No es cuando tú quieras ni como tú quieras. No es que veas cómo lo hacen otras personas. Es lo que Dios a ti te está llamando y a lo que Dios a ti te está trayendo. La desobediencia tiene consecuencias muy, muy severas. Sigamos leyendo versículo 12. Ahí en Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La Biblia no me menciona qué hace Moisés. Pero ¿te puedes imaginar el momento? No es lo mismo, y no quiero que se malinterprete que la tierra prometida es la salvación, porque no es eso. Pero imagínate que de repente Dios te dijera: por cuanto no me obedeciste, no estarás conmigo en el paraíso. O sea, la noticia que Dios le está dando a Moisés no es nada, ni sencilla, ni agradable. Y le dice el por qué. Dice: porque no creíste en mí para santificarme delante de los hijos. Recuerda que la palabra santificarse viene de la palabra santo. Y cuando hablamos de la palabra santo, hablamos de que hablaba de un Dios único, que no hay otro como Él. Dios no estaba en este momento queriéndole exhortar o regañar al pueblo. Él quería que ellos vieran que no había otro Dios como Él.
Pero Moisés, al momento de hablar, está dudando de Dios. Y no solamente eso, sino dice ahí que no lo ha santificado. Quería que el pueblo vieran a Dios cómo les iba a dar agua de la peña. Y entonces otra cosa que tengo que aprender es, tengo que aprender a tener cuidado. Moisés era un representante de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado cómo representamos a Dios. Porque así como Moisés perdió una bendición, una promesa que Dios tenía para ellos, si tú no estás representando bien a Dios y no estás obedeciendo a Dios, puedes perder, no la salvación. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero sí puedes perder bendiciones que Dios tenía preparada para ti. El cómo vivir, el cómo responder ante una prueba, el cómo enfrentarla, el cómo seguir confiando en Dios, o me abre la puerta a recibir la bendición de Dios, o me las puede cerrar. Así como él no entró a la tierra prometida, puedes que tú no alcances las bendiciones preparadas. Tengo que tener cuidado cómo reacciono. Ahora, en relación a la peña, Moisés golpeó con la vara la roca 2 veces. Si lo hizo con coraje o así como llamando la atención, yo tendría que preguntarme, ¿quién merecía que le dieran con la vara? ¿La roca o el pueblo? Yo creo que el pueblo, ¿no? Si era corrección, el pueblo, la roca no tenía nada que ver. Bueno, esa roca representa a Cristo. Dice Primera de Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bueno, de la misma manera en que el pueblo merecía la vara y vino sobre la roca que es Cristo, de la misma manera Jesús fue golpeado en nuestro lugar. Quien merecía el castigo éramos nosotros. El que ha pecado, el que no ha creído, el que constantemente le falla a Dios, el que no aprende la historia, la prueba, la instrucción. ¿Quién es? Nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Es Dios, Cristo, tomando nuestro lugar por amor a nosotros, recibiendo el castigo que era para nosotros. Cuando golpean a la roca salió agua. Cuando Jesús está en la cruz y lo azotan, lo golpean y le ponen la lanza en su costado, sale sangre y agua también. Sangre para limpiar nuestro pecado, y también sale agua. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él era el agua viva. Ahí en Juan capítulo 7, versos 37 y 38. Juan 7, 37 y 38 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y creo que aquí está la aplicación final para nosotros. Este pueblo se encontraba ante una prueba y una necesidad, que tenían sed. Y esta necesidad y esta prueba los llevó a quejarse, a murmurar, a dudar de Dios. Hoy Jesús está diciendo que Él es la roca. Hoy Jesús está diciendo que si alguno de nosotros tenemos sed, podemos ir a Él y beber, porque Él es el agua viva.
Porque Él dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y claro, estaba hablando del Espíritu Santo que habría de venir. Pero creo que es importante que podamos entender el día de hoy esto. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Quizás algunos meses, si dijéramos tenemos sed, probablemente sí, porque en Monterrey estaba la escasez de agua. Ahorita de perdido tenemos agua, ¿no? Pero el día de hoy, ¿qué hay? ¿Qué necesidad tienes? ¿Por qué prueba estás pasando? ¿Qué dificultad te está metiendo Dios? Esa prueba te ha agobiado tanto que te ha llevado a tener sed. Que esa prueba no te llegue a quejarte de Dios y decir, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué otra vez yo? Que no te haga esa prueba volver atrás, enfriarte, alejarte de Dios. Claro que no, que al contrario, que esa prueba te haga ir a la peña y no golpearla, sino hablarle a Cristo, hablar de mi necesidad. Y Él ha prometido darnos todo lo que nosotros necesitamos. Pero el secreto está en ir a la peña. El secreto está ir a Cristo. El secreto está ir a Él. Y Él va a satisfacer nuestra sed. El domingo vimos la historia, y hace 2 domingos también, de la mujer samaritana. Y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer se sorprende y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? Y Jesús le dice, si supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y te daría agua de vida eterna. Hoy una vez más te dice hoy Dios, tú le pedirías y te daría lo que tú necesitas. Pero solamente es a través de Jesús, a través de Él. Deja que Él te llene. Deja que Él suple esa necesidad y que te pueda llevar a que esa agua que Él te da te puede llevar a tener una vida abundante. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia es lo mismo que la tierra que fluye leche y miel, la promesa que Dios tiene para su pueblo. Es la misma prueba que ahora Jesús tiene para con nosotros. Pero no podemos dudar. Yo no sé cuánto tengas de cristiano, pero estoy seguro que en ese tiempo que tengas de cristiano has visto la mano de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios sobre tu vida. No hay por qué dudar de que Dios una vez más te pueda sacar, te pueda ayudar y te pueda proveer. No dudes de Él. Que en la prueba no haya incredulidad. El último versículo ahí de Números, versículo 13, que ahí nos vamos a detener el día de hoy, dice, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos. Al final de todo, Dios fue visto como santo entre los hijos de Israel. Moisés no santificó a Dios en esta prueba, pero al final Dios se santificó a sí mismo, incluso a través de la corrección de Moisés. Ahora, hay una esperanza para nosotros porque en nuestro caminar podemos fallar. Moisés falló. Y aunque Moisés perdió una bendición de entrar a la tierra prometida, eso no quiere decir que fue desechado. ¿Cómo puedo saber que Moisés no fue desechado por Dios? Porque cuando Jesús estaba con sus discípulos, hubo un evento donde llevó a ciertos discípulos a tal monte donde fue el evento de la transfiguración. Y en ese lugar aparecieron 2 hombres cuando Jesús estaba
en unos vestidos resplandecientes mostrando su gloria. Uno de ellos, ¿quién era? Moisés. ¿Y el otro? Elías. Entonces, Moisés ahí está. Sí, falló. La Biblia no me muestra todo el proceso de Moisés, de arrepentimiento y todo, pero a lo que voy entendemos es, quizás le has fallado a Dios, estás en una prueba y has fallado. Quiero que entiendas que Dios no te desecha. O sea, Dios no está desechando al pueblo. Dios no dijo, no creyeron en mí, no creen que puedo darles agua, pues ahora muéranse de sed. No, independientemente, aunque Moisés no actuó correctamente, Dios proveyó el agua que el pueblo necesita, porque es un Dios de misericordia. Si tú has fallado y te has equivocado una y otra vez, si vienes a Dios, Dios te da una nueva oportunidad, porque Él es grande en misericordia. No estamos exentos de fallar. No estamos exentos de fallar. Pero tengo que entender que aunque yo falle, Dios no falla. Tengo que entender que aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel. Ahora, pues no se trata de que vivamos de una manera mala, como quiera Dios me va a bendecir. No, porque hay consecuencias y hay disciplinas, y la disciplina duele. Al final Moisés le va a decir a Dios, yo sé que no voy a entrar, pero quisiera verla. Y Dios le concede verla, pero no entra. Y puede ser que si tú no obedeces, las bendiciones no alcances a verlas por desobediencia. Que en esta prueba que Dios pueda estarte metiendo o te vaya a meter o estés pasando, aprendamos a vivir confiando completamente